Bien, perfecto. Entonces nosotros si suponemos que G de S es igual a 1 sobre S más 1 en sistema en lazo abierto, evidentemente que el lazo abierto, digamos que no tiene sentido calcular el error de estado estacionario porque nos va a dar 0, porque es el valor al que entiende, al que atiende el valor, al que atiende el sistema totalmente. Entonces, digamos que intentamos hacer más bien el de lazo cerrado. Y decimos que H de S es igual a 1, pues de manera automática nosotros decimos que el error de estado estacionario, todavía no error de posición, ¿cierto? Definido, esto, como ustedes lo pudieron observar en nuestro, digamos, video que acabamos de terminar, ¿listo? Como el valor de la entrada, X de S, sobre 1 más E de S por H de S, y además definir, este es el error de S, perdón, es el error de estado estacionario. El error de estado estacionario en el dominio de la frecuencia, como el límite cuando S tiende a 0, ¿cierto? De el error de DDS, todavía no posición y velocidad, nosotros pudiésemos calcular ese valor en lazo cerrado. Entonces, en lazo cerrado, recuerden que este solamente aplica para lazo cerrado, nosotros decimos que el error de estado estacionario debería ser igual a, a S, por una entrada que vamos a llamar un escalón, dividido en 1 más G de S, que sería 1 sobre S más 1, multiplicado por 1. Así que esto me va a dar cancelado. Arriba me queda S más 1, debajo me queda S más 2, S más 1 más 1, S más 2. ¿Listo? Esa sería, digamos, la función a la que yo le quiero evaluar. Le aplico el límite cuando S tiende a 0, cuando S tiende a 0. Y ustedes se dan fácilmente cuenta, pues digamos que en lazo cerrado, si reemplazo S por 0 me da un medio. Entonces, eso es lo que observamos en MATLAB. Cuando ustedes se van a MATLAB y observan evidentemente que los resultados son del 50% cuando hacemos un lazo realimentado unitario. Profe, Dígame, sí, eso señor. es del error de posición, ¿sí? El error de estado estacionario, todavía no lo llamo. En este caso, el error de posición es igual al error de estado estacionario porque tomé como entrada un escalón. ¿Listo? Es decir, el error de posición es qué tanto sigue la referencia cuando entra un escalón. Aquí estoy haciendo eso, calculando eso. El error de estado estacionario cuando mi entrada es un escalón, que digamos es el mismo concepto, es el error de posición, pero que quiero que primero conceptualicen que el error de estado estacionario es el valor al que llegaría. Para ver si sigo la referencia o no. Aquí lo que estoy diciendo es no sigo la referencia. Llego al 50% de la referencia, pero soy más rápido. Solamente con la realimentación unitaria, razón por la cual tengo que colocar un controlador para que pueda llegar a la unidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, todavía no menciono el error de estado estacionario. Voy a colocar por aquí, es correcto. Entonces ahora la segunda parte, el ejercicio. Supongan que ahora nosotros queremos es con un controlador K sub P. Entonces, para este caso, cuando el controlador es K sub P, GDS es KP, ¿cierto? Dividido en S más 1. Porque eso fue lo que hice. En la parte de arriba multipliqué por KP. Si eso es cierto, esto me va a dar entonces que si tengo una realimentación igual a 1, puede tener un valor diferente, acuérdense bien. El error, el error en el dominio del tiempo, ojo, una cosa es el error del dominio de la frecuencia, perdón, es el valor que nosotros observábamos anteriormente, que está definido, ¿listo? Como la entrada dividido como 1 más GDS por HS. Esa es la forma de poder hacerlo en el dominio de la frecuencia de manera directa. ¿Listo? Recuerden que el error en el dominio del tiempo es X menos Y, y en este caso Y sería toda la realimentación. Y me quedaría entonces que X de S, si yo asumo que la entrada es un escalón, encontraría el error de posición. ¿Listo? Si yo asumo que la entrada es un escalón, entonces diría que el error, ¿cierto? De estado estacionario debería ser igual al límite cuando S tiende a 0 de X de S por X de S,
que es una entrada tipo escalón, dividido entre 1 más Kp sobre S más 1 multiplicado por 1. Lo que quiere decir que el error de estado estacionario, llamado error de posición porque entró un escalón, en este caso va a ser igual al límite cuando S tiende a 0. Bien, esto se cancela. Y aquí me va a quedar S más 1 en la parte superior. Listo, pues por producto de este más producto de medios, acuérdense aquí, y opero esto y se me queda S más 1 más Kp. ¿Listo? Ese sería el resultado y evidentemente pues cuando yo analizo ese resultado me doy cuenta que cuando aplico el límite, este se va, me queda 1 sobre 1 más Kp. Y ese es el resultado al que quería llegar y el otro valor es el de la ganancia. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa si Kp es 50? Ahí van a obtener el valor. ¿Qué pasa si Kp es 2? Entonces me da un tercio. Ese es el error. ¿Listo? El error es la distancia. Quiero que comprendan aquí una pequeña diferencia. ¿Listo? O tengo una gráfica. Una cosa es lo que yo calcule y otra cosa es lo que yo haga como error. Entonces voy a colocar nuevamente las gráficas que nos dieron en Simulink y las vamos a volver a verificar. Borrar este de acá, no me interesa. El cero dejémoslo más abajo. Este es el cero. ¿Bien? Si yo defino ese como mi cero, ¿cierto? El eje del tiempo, no lo pierdan de vista, siempre este es el eje del tiempo. Y este es el eje de la señal que yo quiero, ¿cierto? Y de t. Cuando yo hacía mi primer gráfica, decía enlazo abierto, él hace esto. ¿Listo? Y alcanza a llegar al valor. Cuando yo hago mi eje de realimentación aleatoria, él hace esto. Aunque me quedo, digamos, desproporcionado, digamos que ese sería el resultado, voy a hacer un poquito más de proporcionalidad porque me dio que era el 50%, el error. Esto, lo voy a proporcionar. Listo. Y con la otra obtengo el error que me dio por acá. ¿Listo? Supongamos que aquí Kp es igual a 2. ¿Listo? Que es el que nosotros teníamos ahí. Si Kp es igual a 2, observen que el error, una cosa es el error es la distancia entre la referencia es esta. Esta es la referencia, o sea que esta es x de t. Y el error es la diferencia entre lo que quiero y lo que hallo, o sea, esta diferencia, miren. Para el caso de una y para el caso de la otra. Quiero que lo comprendan muy bien. El error es la diferencia entre los dos. Así que si en mi caso, la que está en rojo, si esta llegó a 2/3 de la señal, el error es de 1/3 de la señal. Y por eso a mí me da, por ejemplo, que cuando Kp vale 2, me da 1/3. El error. Aquí estaría la zona de error. Obsérvenla. Entre la roja y la amarilla. Aquí estaría la zona de error. Entre la azul y la amarilla. Y pues lógicamente me da 50% porque está por encima. ¿Entendido ese tema? Ese error, cuando la entrada es un escalón, lo llamamos error de posición. ¿Listo? Que sigue siendo exactamente lo mismo. Para que lo tengamos en cuenta. ¿Dudas y preguntas? Bien, vamos a MATLAB y verifiquemos que ese resultado es evidentemente lo que nosotros estábamos pidiendo. Entonces, cuando yo pido o cuando yo, digamos, ejecuto esto en MATLAB, que era lo que estábamos viendo, pues ustedes podrán observar aquí fácilmente los valores. Miren, entonces tenemos la función enlazo abierto, pues que me va a seguir la referencia evidentemente, la función enlazo cerrada con realimentación unitaria y la función enlazo cerrada con este caso, ¿vale? Un valor de 2.
un valor de 2. Entonces, ¿listo? Y vamos a probarla. Y evidentemente se dan cuenta ustedes de manera automática que tienen su resultado en el scope, cuyos valores podrían encontrar fácilmente con el error. Obsérvenlo. Entonces, miren que la roja alcanzó a llegar al 66%. ¿Listo? Yo podría observar esos valores. ¿Listo? Esta sí sé que llega al 50%. Miremos a ver si de pronto podemos observar algunas propiedades para asegurar los valores. ¿Listo? Entonces, digamos que queremos medir una regla. Bien. Entonces, observen que, bueno, aunque me está midiendo en el eje, esto me está midiendo la función de transferencia 2 y está la 4. Bueno, espera que yo quiero medirlo. O quiero los valores diferentes. Voy a dejarlos en ese mismo lado. Observen el valor. Aquí me está dando el 66%. Mírenlo, en cualquiera de los dos. Ahí estoy en estado estacionario. En la función de transferencia número 1, que es la amarilla, me está dando el 100%, casi podemos decir. Y en la número 4 me está dando, en la número 2 me está dando el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí en la roja me dio el 66%, como ustedes lo pueden observar, esa es la altura que hay desde 0 hasta el valor. Y el error es lo que me falta por llegar, del 66 al 1. Y por eso me da el 36%. ¿Dudas hasta ahí? Pues bien, entonces ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Van a tomar varias funciones de transferencia, yo les voy a colocar, ¿listo? Y vamos ahora a realizarlas con un controlador integral. Como ustedes ya lo observaron, entonces yo lo que voy a hacer ahora es calcular o cambiar el controlador. Voy a cambiar ese controlador proporcional y ustedes me van a hacer tanto la demostración a mano, ¿listo? De que el resultado es el que yo estoy observando. O sea, lo único que voy a cambiar aquí, en esa misma función de transferencia que de momento es de primer orden, es el controlador integral. Entonces, ¿cómo hago para cambiar el controlador integral? Muy sencillo. Yo tomo esto y lo que voy a hacer es agregar un valor integral. Pero el valor integral yo lo puedo, digamos, agregar de manera sencilla, colocando o una función de transferencia o colocando un integrador. Entonces yo pudiese agregar un integrador. ¿Cuál es el problema del integrador? Que no tiene constante de proporcionalidad. En cambio, si yo agrego una función transfer, a ver, continuos. Me tocó buscarlo. Voy a hacer esto. Nada más fácil. Cojo control C, control V y lo grafico acá. Pues de manera automática puedo graficar mi propio y obsérvenlo bien con un solo integrador. El integrador es 1 sobre S. Entonces yo lo que le digo es, esto es 1 sobre S. Le coloco 0 en la parte de S a la 0 y 1 en la parte de S a la 1. Y miren, ahí le aparece 1 sobre S. Si yo quisiese aumentar la constante de proporcionalidad del integrador, lo podría hacer. ¿Listo? Y eso lo van a hacer ustedes a mano ahorita. Bien, voy a colocar por el momento 1 de 1 sobre S nada más. Voy a probarlo. Y quiero que observen su salida. Miren la de rojo. ¿Vale? Miren la de rojo. A diferencia del anterior proporcional, cuando nosotros hacemos el cálculo con la de rojo, ¿listo? El error que ustedes están observando está estacionario, no se presenta. Sin embargo, tiene una particularidad, al multiplicarlo por S, él produce unos sobrepicos porque se va a generar una función de segundo orden. Vamos a validar ese valor a mano. Esto yo lo voy a hacer en la tableta para que ustedes lo vayan mirando y después ya les empiezo a dejar trabajo porque es necesario que ustedes empiecen a trabajarlo y a compararlo. Ese es el valor que yo quiero. Para que lo puedan ver un poquito más lejano, voy a hacerlo, a simularlo un poco más allá, para que ustedes vean que la señal en realidad llega a su función, esto o a su estado estable. ¿Listo? Le agregué solamente el integrador. El integrador, digamos que tiene una particularidad y es que me permite
evidentemente tener ese tipo de cosas, pero mírenlo, al final llega, ¿de acuerdo? Pero miren que pues con ese valor llega más lejos o más lento incluso que mi resultado de aquí. Así que combinar, por ejemplo, una constante proporcional con un integrador sería una muy buena idea. ¿Listo? Entonces nos vamos a analizar ese integrador que yo acabo de hacer ahí. Pero lo voy a analizar directamente ahora, solamente con el integrador, pero con una constante de integración para que ustedes lo observen. Entonces, cuando yo tengo la constante de integración, yo digo lo siguiente. Vamos a trabajar ahora ese mismo sistema de realimentación, pero con una variable de integración. Entonces, nuevamente, yo divido mi tablero en dos para, digamos que nos quede de la mejor manera y ahí tendríamos el valor. Entonces, yo busco que mi sistema sea un sistema en lazo cerrado, pero que mi controlador sea un integrador. Le voy a colocar de una vez constante. Ahí, aquí está la planta GDS y por aquí tengo mi sensor de realimentación HDS que ya sabemos que vale 1. Para una planta de primer orden, esto, donde esto es X y esto es Y, todos en el dominio de la frecuencia, nosotros deberíamos poder calcular ese error y poder calcular primero la planta. Entonces hagamos el ejercicio completo. Entonces, primero, ¿cuánto debería valer KI esto para que el sistema sea estable? Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Entonces, la función de transferencia me dice que en lazo cerrado eso es toda la de arriba, toda esta de arriba, o sea, KI por G, dividido en 1 más KI G por H. Esto es decir, el de arriba dividido en 1 más el de arriba por el de abajo. Esto me da KI multiplicado por la función de transferencia que nosotros asumimos que GDS, seguimos trabajando en el mismo 1 sobre S más 1. Esto y HDS es igual a 1 sobre, perdón, a 1 solo. KI multiplicado por 1 sobre S más 1 dividido entre 1 más KI. Esto, me comí perdón, porque me comí el KI sobre S. Es KI sobre S más KI sobre S multiplicado por 1 sobre S más 1. Esto por H que es 1. Entonces le ponemos un poquito de matemática a esto y ustedes saben que me queda KI arriba dividido entre S por S más 1, ¿cierto? Y todo esto en FS dividido entre, entonces, S al cuadrado más S más KI. Todo eso dividido entre S por S más 1. O sea, eso lo único que hice ahí fue romper el paréntesis no, operar esto, ¿vale? Entonces opero todo este de acá con este de acá y eso es lo que me produce como resultado. Cancelo estas dos y automáticamente me da que la función de transferencia de lazo cerrado debería ser KI dividido entre S cuadrado más S más KI. Listo, pregunta. ¿Cuáles deben ser los valores para que ese sistema sea estable? Entonces yo me pongo a averiguar cuáles son los valores para que ese sistema sea estable. Y me voy un poquito abajo y digo, pues fácil. Se supone que eso es donde S cuadrado más S más KI me dé 0. Entonces esto es una cuadrática, ¿cierto? Y la cuadrática me queda menos B más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces por A por C, ¿cierto? Dividido entre 2A. Entonces, digamos que eso es fácil ver que esto me va a dar menos 1/2, lo divido, esta es la parte real, más o menos la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces KI. ¿Bien hasta ahí? ¿Claramente? ¿Qué ocurre ahí? Entonces, observen que ahí, estos serían los valores de las dos raíces. Pueden tener varias posibilidades. Lo más importante que quiero que observen es que habría una forma de inestabilizar el sistema. Aunque este valor, mírenlo,
aunque este valor es totalmente a la izquierda, ¿cierto? La parte real es negativa, nosotros deberíamos poder inestabilizar el sistema con este valor de aquí. Pregunta, ¿cuál es el valor mínimo de KI para que el sistema sea estable? ¿O cuál es el valor límite? Entonces ustedes dicen, ah, pues lo que nosotros dijimos era que S más el valor, o sea, aquí me queda S más el polo 1 multiplicado por S más el polo 2, que me sale con cada uno de los signos, debería ser a 0. O sea que S más el polo 1, que sería en este caso menos un medio, vamos a ponerle el más, porque el menos digamos que lo lanza más a la izquierda, entonces no me interesa, más la raíz cuadrada de 1 menos 4 veces KI, ¿cierto? Es igual a 0. Y ahí encuentro el punto límite. Después miro con la desigualdad si va hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué no utilizo el signo menos? Entonces, el segundo polo no lo utilizo porque ustedes notan evidentemente que si yo coloco un valor negativo ahí, no importa si es complejo o si es real, de manera automática está estable. ¿Listo? Lo voto más a la izquierda si es real y si es imaginario simplemente lo pongo a oscilar. Si eso es cierto, bien, entonces a mí me daría que eso ocurriría cuando S menos un medio o S es igual a raíz, perdón, a un medio, como en el orden, a un medio menos la raíz de 4 menos de 1 menos 4KI. Y el punto exacto sería cuando S es 0. ¿Listo? Entonces yo digo, si quiero que eso sea estable, esto debería ser menor a 0. Entonces S debería ser menor a este valor. ¿Listo? Entonces encuentro el valor en donde me da 0. Entonces el valor donde me da 0 es un medio menos raíz de 1 menos 4 veces KI debería ser igual a 0. Entonces, si yo despejo eso, me va a dar un medio igual a raíz de 1 menos 4 veces KI. ¿Listo? De aquí me sale cuando elevo al cuadrado un cuarto. ¿Listo? Igual a 1 menos 4 veces KI. Por lo tanto, un cuarto menos 1 debería ser igual a menos 4 veces KI. Entonces, le invierto y aquí me queda un cuarto menos 1 me da menos 3 cuartos, ¿cierto? Entonces 3 cuartos igual a 4KI igual a 4KI. Por lo tanto, KI debería ser 3/16. ¿Listo? Espero que hayan entendido ese cálculo. Ahí lo único que estaba buscando era el valor límite de KI. Ahora necesito mirar si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces desde aquí lo coloco. Entonces digo, si hubiese colocado la desigualdad, pues coloco el número 3 cuartos. Entonces aquí, perdón, 3/16. 3/16 aquí, evidentemente, me darían 4 por 3, 12, 12 sobre 16, 16 menos 12, 4, ¿cierto? Y me quedarían 4 sobre 16. A ver, nuevamente voy a hacerlo, es aquí. Si ustedes reemplazaban este por 3/16, ¿cierto? Me quedaría 3 por 4, 12 sobre 16. ¿Listo? Cuando opera el valor me queda 16 menos 12, 4 sobre 16. Le saco la raíz cuadrada de 4, 2, de 16, 4. Eso es un medio menos un medio, 0. Listo. Ahora, ¿cuánto debería ser el valor? ¿A la izquierda o a la derecha? Entonces, si el valor se vuelve más grande de 3/16, digamos, un valor más allá de 3/16 es un cuarto. ¿Listo? Un cuarto son 4/16. Entonces, cuando ustedes le digan 1 menos 4 por 3/16, y evidentemente que el valor lo tenemos, aquí está, a la izquierda. ¿Listo? O sea, cuando este sea un cuarto, el valor de manera automática se cancela. Probémoslo. ¿Listo? Vamos a probarlo. Entonces vamos a colocar un KI que vale exactamente un cuarto. ¿Listo? Y vamos a mirar su respuesta en MATLAB. Entonces, nos vamos a MATLAB. ¿Listo?
y cuando nosotros nos vamos a MATLAB, de manera automática, pues vamos a encontrar, ¿cierto?, los valores. Entonces solamente voy a validarlos y yo digo bien, o sea que este que es un integrador, observen que si yo lo coloco como un integrador, pero en realidad es una función de transferencia. ¿Pero para qué lo coloco así? Porque me parece más sencillo, digamos, trabajarlo. Entonces, a ver cómo estaba esto, está desconfigurado. Dividido, ¿dónde está? Un segundo, porque es que se desconfigura y debo buscarlo. ¿Tienen el alt o recuerdan el alt del dividido? Van a tener que colocarle punto 25. Yo sé que un cuarto es 0.25, pero bueno, ahí lo saco rápidamente mi solución. Bien, entonces punto 25 es un cuarto, listo, que eso correspondería acá ahí, y lo voy a correr. Listo, cuando ustedes corren, evidentemente miren que el resultado, listo, me dice que ese valor de un cuarto debería entregarme un resultado de raíces reales repetidas. Miren, raíces reales repetidas. Entonces ustedes no ven oscilación, no ven oscilación sobre el valor. ¿Cuándo van a empezar a ver oscilación? Cuando el valor dentro de la raíz se vuelva complejo. Y el valor dentro de la raíz se vuelve complejo cuando ustedes tienen valores de KI mayores a un cuarto. Por ejemplo, 1. Si ustedes miran la ecuación, cuando aquí le coloquen 1, que fue el que miramos ahí, esto voy a ponerle un valor más cercano, 0.5, para que ustedes lo puedan verificar. Pues digamos que el sistema cuando hace su transformada inversa de Laplace, recuerden, en un segundo porque no le hice cambios. ¿Listo? Cuando yo le hice su transformada inversa, o le hago una transformada inversa de Laplace a través de Simulink, porque eso es lo que hace Simulink solamente, la transformada inversa de Laplace, pues de manera automática obtengo mi resultado. Entonces miren, cuando yo coloco el scope de manera automática, ahí ya estoy viendo un cambio. Y mire que se produjo una oscilación. ¿Listo? Y para valores menores, listo. A un cuarto, pues lo único que voy a hacer es mover, ¿cierto? Los polos y acercarlos hasta que tengamos un comportamiento similar al que llevamos originalmente. Sin embargo, miren que el hecho de cambiar los valores de la constante de integración no afecta para nada mi valor de error de estado estacionario. Siempre llega a 1, no importa que se demore más o que se demore menos. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Eso a qué conclusión me va a llevar? Que si yo empiezo a variar esos valores y empiezo a darles valores, digamos, de cualquier número, ya empiezo a volverlos complejos. Voy a colocarle ahora un número grande, observenlo ahí. En un segundo coloco un número grande. Profe, una ¿Sí? pregunta. Después de ayer caí de que me diera esto, ¿cuánto fue que dio? ¿Un cuarto? Me dio 3/16 KI, el valor mínimo para que sea estable. Epa, ¿Listo? que es como 0.25. O sea, ese es el No, límite que le puedo poner acá casi ahí. 0.25. Casi 0.25. 0.25 es un cuarto. Y si le hago una prueba con 0.35, digamos, ¿no? Digamos, no se puede. O sea, tiene que ser ese límite para que no oscile. El número de oscilación exacto debería ser 3/16. El exacto en oscilación. Esto lo que pasa es que no encontré aquí el valor. Listo, pero recuerde que ese criterio se llama el valor críticamente estable. Ese de 3/16 me da un poquito, vamos a ponerle 3/16, vamos a ponerle punto 2 para ver si se me inestabiliza. ¿Listo? Entre punto 2 y punto 25 está el valor de 3/16. Voy a mirar. Listo. Entonces observen que le puse punto 2. ¿Listo? El resultado debe estar entonces un poquito por debajo. Miren que ahí alcanza a estabilizarse. ¿Listo? 3/16, ¿cuánto? Miren, es que 3/16 es más poquito. Entonces, 16, cuando yo divido sobre 16 me da punto 6 por 3, punto 18. Exactamente el valor está ahí, por ahí cerquita. Voy a intentar colocar un número más pequeño. Vamos a ponerle aquí punto 1. Creo que con punto 1 deberíamos ir a la fija. O valores más pequeños, digamos 0 o valores negativos. Ese podría ser perfectamente el más sencillo de hacer. A ver. Listo, dejémoslo que lo compile.
Esto. Y este debería ser el valor. Aunque no miro el tiempo, observen que ustedes están teniendo hacia la derecha, es posible, digamos, que encuentren los valores que ustedes van a inestabilizar el sistema. ¿Listo? Entonces necesitamos observar, recuerden, el valor de inestabilización del sistema que haga que eso me dé cero. El único que hace que me dé cero es cuando me voy por el más. ¿Listo? Y eso fue lo que encontré. Cuando iguale menos un medio, ¿cierto? A menos la raíz de ese valor, los elevo al cuadrado, bien, y ahí me va a dar el resultado. Ya lo demás es poner a probar valores, a ver cuál nos da, si es a la derecha, si es a la izquierda, donde lo tengo, si el sistema siempre es estable, si no es estable, mírenlo detenidamente para que ustedes puedan encontrar que el valor exacto en donde S me da 0, donde oscila, esto vale 3/16. ¿Listo? Lo que pasa es que no encontramos fue cuál fue el valor de inestabilización. Sabemos que ese es el límite, pero no sabemos si es hacia abajo o hacia arriba. Y lo empecé fue probando con valores más arriba. ¿Listo? ¿Qué podría pasar? A ver, intentemos colocar, no, ese sistema no se va a inestabilizar, porque la raíz, voy a colocarles nuevamente en mi pantalla, para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Ahí hay que hacer un análisis, digamos, un poquito más exhaustivo. Bien, voy a compartir nuevamente. Y observen la siguiente función, que de pronto hacia allá iba la pregunta de su compañero. Entonces, miren la función de transferencia. Nosotros encontramos, ¿cierto?, que un medio más o menos la raíz de 1 menos 4 k. Perdón. La raíz de 1 menos 4 veces KI. ¿En qué momento este valor o la parte real de este valor, digamos, la parte real, es mayor a 0? Regálenme un valor en donde la parte real de eso sea mayor a 0. ¿Listo? Nosotros pudiésemos despejar esto y decirle, pues eso, digamos, en la igualdad o en la desigualdad debería ser así. Le digo, lo que quiere decir entonces que más o menos la raíz de 1 menos 4 veces KI debería ser mayor a un medio. ¿Listo? Eso lo vemos claramente aquí, mire. Claramente, ¿dónde? Si este valor es mayor a un medio, la parte positiva hace que el polo se mueva hacia el semiplano derecho, lo vuelve positivo. Ahora, ¿existe algún valor para que 1 menos 4 veces KI sea mayor a un medio? Y ustedes lo analicen y dicen, no existe, miren, porque si KI es mayor a un cuarto, esto se vuelve imaginario. ¿Listo? ¿Qué otro valor lo podría satisfacer? ¿Que sea negativo? Que sea negativo. Entonces, por ese lado, de pronto puede hacer. Si KI es negativo, entonces la raíz empieza a crecer. Y yo digo, bien, entonces 1 menos 4 veces ahí debería ser mayor a un cuarto. O sea, me quité la raíz, eleva al cuadrado ambos. Y cuando yo elevo al cuadrado ambos, de manera automática, encuentro entonces que esto debería ser igual, ¿cierto? Que esto debería entonces decir que 1 menos 4 veces KI, vamos a pasarlo al otro lado de una vez, que menos 4 veces KI debería ser mayor a un cuarto menos 1. Eso me da que es igual a menos 3 cuartos. Cuando yo aplico, ¿cierto? El valor donde digo que 4 veces KI, si le cambio el signo a ambos, pues entonces debería ser más menor a 3 cuartos. Listo, y ahí encontré el límite, mírelo. Ahí está el valor, en el que él me dice que evidentemente debería ser inestable. ¿Listo? Y cuando yo lo coloco, entonces digo que KI debería ser menor a 3/16. Según eso que acabo de encontrar. Ese es el valor. ¿Cuánto me da 3/16? Voy a intentar ir a MATLAB. En un segundo a ver si puedo por aquí entrar, no al Simulink, sino al panel de trabajo de MATLAB. A ver, 3/16. ¿Cuánto me da? 3 dividido en 16. Me da 0.18. ¿Listo? Entonces lo que dice que cualquier valor de esos, voy a darle un valor negativo. A ver si lo logramos inestabilizar. ¿Listo? Dámosle -1.
Y observen que el sistema está inestable. ¿Cómo sé que está Rafael, inestable? Dígame. no se ve en la pantalla. Ay, perdón. Perdón porque me quedé con la misma pantalla del otro. Entonces, voy a reanudarlo. Ya debería estar. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Mire, exactamente menos 3,16, que es punto 18 aproximadamente, el sistema se empieza a inestabilizar. Le di un valor de -1 para probar. Ahorita nos acercamos más al resultado. Cuando yo le di un valor de -1 aquí, en la constante KI, de manera automática, yo miro su resultado. Y miren que a los 20 segundos el sistema se inestabilizó. Y ustedes dirán, profe, ¿y cómo sabe que se inestabilizó? Miren la variable acá. 0,5 por 10 a la 9. Y si usted no mira ni la gráfica azul, ni mira la gráfica, voy a colocar aquí un zoom. Mire. Si usted no mira, mira, ahí abajo por 10 a las 7. Ahí bajó por 10 a las 6. Ahí bajó por 10 a las 5. Ahí bajó por 10 a las 4. Ahí bajó por 10 a las 3. O sea, quiere decir que hay un valor muy alto de potencia. ¿Lo observan? Cuando él debía llegar a 100, se inestabilizó, cambió el sentido, o sea, se fue para abajo y ¡puf! Se inestabilizó. Voy a acercarme un poquito al valor. Voy a colocar el valor de punto 18. ¿Listo? Para que ustedes lo puedan observar. Entonces, ese valor debería ser de menos, a ver si lo hice bien, punto 18. A ver qué pasa con ese valor. ¿Listo? A ver si no. ¿Listo? Bien. Ya sé cuál es el error. Listo, no importa. Espérenme, cierro esta ecuación. Y observen lo que ahí está inestable. ¿Lo ven? Miren cómo el valor se fue de una para abajo. Se inestabilizó. Le empieza a crecer de manera negativa en ese valor que ustedes tienen ahí. Valores a menos, menores a menos punto 18. ¿Qué ocurrió? Entonces, déjenme revisar la ecuación porque a mí me parece que tengo de pronto algún error de signo. En un segundo. Voy a volver a compartirles y lo revisamos nuevamente. Porque el valor está bien, pero me parece que hay un error de signo. Voy a revisarlo. A ver si de pronto fue que no se me fue ningún valor ahí. Entonces, menos un medio, está bien. Lo paso al otro lado, más o menos. Me quedo con el positivo. KI mayor a un cuarto. En la parte imaginaria, ahí está bien. Si le pongo la parte negativa, listo. Entonces, esto debería ser mayor a un medio. A YouTube le saco la raíz. Y cuando le saco la raíz, ahí tengo que poner el valor complejo. Entonces, eso me da más o menos un cuarto. Listo. Entonces, no olviden, esto al elevar todo esto es un valor positivo. ¿Qué pasa si es eleva negativo? Ahí está bien. Entonces, 1 menos 4 KI, mayor a un cuarto, menos 4 KI, mayor a un menos 3 cuartos. Sí, creo que está bien. Entonces, los resultados sí me están dando, lo hice dudar. Vamos a mirar entonces qué pasa si lo coloco en cero. Y ahí nos quitamos la duda. Las matemáticas parece que están funcionando. Perdón porque no guardé. Ok. En un segundo le coloco un número muy pequeño. Casi cero. Lo guardo otra vez. A ver, guardamos los valores. Y obtenemos el resultado.
¿Listo? Observen que aunque nosotros aparentemente no vemos ningún valor, él ya está inestabilizándose, está cerca de ser un oscilador. Y un oscilador de amplitud muy pequeña. ¿Listo? Observen eso muy bien, para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Muchachos. Bien. Denme un segundo. Ya vuelvo. Bien, mil disculpas, muchachos, estaba contestando una llamada telefónica. Bien, entonces ustedes pueden observar, evidentemente, si están viendo, ahorita les voy a mostrar mi pantalla, que cuando yo varío el valor a cero, les voy a compartir, que es el que acabo de hacer la prueba, pues aunque yo no vea los resultados evidentemente muy pequeños, pues yo ya sé que el sistema está inestable. ¿Y por qué lo sé? Porque no está haciendo ninguna tendencia esto hacia el valor que yo estoy intentando obtener. Entonces observen, yo quiero obtener 100 y él siempre me da 0, o sea que está cerca de algo que se llama críticamente estable, que no define si estoy en estabilidad o estoy en inestabilidad. A medida que aumente el valor, evidentemente esto me da 0. Digamos que recuerden que el amarillo es el lazo abierto, el azul es realimentado unitario y el rojo es el que le coloqué la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Y el valor del constante de integración. ¿Qué hay que hacer ahora? Calcular el error de estado estacionario. ¿Listo? Y proceder al estado de posición. Entonces, ahora yo voy a hacer, evidentemente, eso dentro de la tableta o dentro de nuestra presentación que venimos haciendo. Si nosotros hacemos, evidentemente, ese cambio y empezamos a trabajar con ese error de estado estacionario, nosotros fácilmente pudiésemos calcular el error de estado estacionario si no tenemos en cuenta ningún valor. Entonces voy a ampliar aquí y digo que el error de estado estacionario definido, evidentemente, como ya lo teníamos ahí, entonces el error de estado estacionario, no lo perdamos de vista, en el dominio de la frecuencia, esto va a ser igual a x dividido esto entre 1 más g, que es la de arriba, de s multiplicado por h de s. Recuerden que toda la parte de arriba, nosotros definimos la g de S como el KI sobre S multiplicado por la función de transferencia 1 sobre S más 1. ¿Listo? H de S vale 1 y X de S ya la vamos a definir. Inicialmente la vamos a definir como un escalón. Si la definimos como un escalón, es error de posición. Y vuelvo y lo hago. Entonces el error, ¿cierto? De estado estacionario igual al límite cuando S tiende a 0, ¿vale? De ese error, de S, por la función. Entonces, digamos que en este caso la función sería 1 sobre S, y todo esto estaría dividido en 1 más KI, que divide a S cuadrado más S, que es la multiplicación de estos dos, ¿listo? Multiplicado por 1. Entonces esto me dará, cuando meto un resultado de esto, se me da 1 sobre S cuadrado más S más KI, ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Qué obtendríamos? Que el valor, ¿cierto? O el error de estado estacionario que nosotros tenemos de posición en ese determinado instante será cuando S tiende a 0. Si ustedes observan arriba, a ver si me comí algo, no sé, ahí está bien, creo que sí. Caí sobre S. La entrada es 1 sobre S.
S multiplicado por 1 sobre S, me falta colocar, me comí un pedacito, lo estudio aquí, mil disculpas, aquí me falta colocar KI sobre S por S más 1, pues aquí me falta sobre S por S más 1, ¿listo? Bien, y todo esto queda sobre S por S más 1. Entonces cancelo, cancelo, ahí me queda KI, 1 sobre S, 1 sobre S, y obtienen ustedes de manera automática que cuando aplican el límite, cuando S tiende a 0, esto les da 1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de ese valor? ¿Bien? Entonces nosotros podemos observar esos errores y de ahí en adelante empezar a calcular el error de velocidad. Entonces en lugar de colocar ese, coloco ese al cuadrado, el error de aceleración, el error igual de los que aparezcan y ya obtendríamos el resultado de manera automática. ¿Listo? Pues eso sería básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer. Y pues ya lo demás es hacer ejercicios, practicar, realizar, digamos, un poco más de cosas específicas con este tipo de trabajos y empezar a implementar. Y hablando de la implementación, digamos que ustedes me recuerdan, por favor, de qué carrera son. Electrónica, yo. ¿Todos son de electrónica? De electrónica, profe. Listo. No, Entonces, yo soy de automatización. automatización. Sí, señor. ¿Alguien más es de electrónica? Electromecánica, mecatrónica. ¿Ninguno? Pues esto funciona cuando yo lo monto en una vida real. Esto hay que montarlo como sea en una tarjeta electrónica. ¿Lo observan? Así que por favor, digamos, ahorita no lo vamos a hacer, pero para la siguiente clase tienen ustedes que revisar o trabajar con todo lo que tiene que ver con la implementación de amplificadores operacionales para lograr un KP, amplificadores operacionales para generar una integral y amplificadores operacionales para generar una derivada. ¿Listo? Esquemas de trabajo. Bien, para que lo tengan en cuenta. Esos amplificadores operacionales también los podemos meter en Simulink y comparar el resultado para mirar el valor que nos está dando. ¿Listo? Pero por favor quiero que lo revisen. ¿Listo? Entonces, recuerden el error de posición. Ya en el error de posición lo único que tendríamos que hacer entonces es calcular el valor de lo que tenemos ahí y de manera automática nosotros obtendríamos evidentemente nuestros resultados o los resultados a los que nosotros queremos llegar. ¿Listo? Ejercicios. Entonces, ahora van a trabajar ustedes durante esta última media hora. Esos, los ejercicios que ustedes necesitan hacer ahora es a mano y compararlos con MATLAB. ¿Bien? Entonces, a manos comparados con MATLAB, ustedes me van a hacer los siguientes ejercicios. Entonces, si GDS es igual a 5 sobre 2S menos 1, ¿listo? Bien. Realizar a mano, ¿listo? La función f de s para A, lazo cerrado unitario, el primero que hicimos. B, lazo cerrado con controlador proporcional. C, lazo cerrado con controlador integral. Y uno que no vimos, pero que sabemos que existe, lazo cerrado, controlador derivativo. ¿Listo? Entonces la única diferencia entre el integral y el derivativo es que el integral es k y sobre s, mientras que el derivativo, voy a colocarlos aquí para que ustedes sepan cuál es. Este es ki sobre s y este es kd por s.
Es la única diferencia entre los dos. ¿Listo? A todos, calcular el error de estado estacionario cuando x de s es igual a un escalón. ¿Listo? Y adicionalmente, encontrar los valores, ¿cierto? En cada uno de ejercicio. Entonces, por ejemplo, en este KP, en este KI y en este KD, KP, KI y KD, para que los sistemas sean estables. ¿Listo? Ojo, a mano y por último, comprobar en MATLAB y a mano. Y deben darle los mismos resultados. Ese para hoy. Y para de hoy en 8 van a tomar los siguientes ejercicios. Les van a hacer lo mismo a estas plantas. Entonces, al primero, EDS igual a 6 dividido entre S cuadrado más 2S más 2. Segundo, GDS igual a S sobre S cuadrado más S más 6. Tercero, GDS igual a menos 1 sobre S cuadrado menos S menos 2. Cuarto, GDS igual a K dividido sobre S más A. ¿Listo? Establezca las condiciones para que eso se cumpla. ¿Listo? El más difícil de hacer es el cuarto. ¿Listo? Y aunque lo puse de primer orden, les va a causar bastantes problemas. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ¿cómo quieren trabajar? ¿De manera individual? Me parece que tal vez en este momento sea la mejor opción. Voy a retirar esto por aquí. Y los voy a ubicar por salas.